estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Padre, bendigo tu nombre, bendigo tu persona, Señor, porque tú has sido bueno, porque me has abrazado como un padre. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey y mi Señora. Gracias, Padre, gracias por manifestarte a mí, Señor. Gracias por haberme recogido, Padre. Gracias por haberme levantado, Señor. Gracias por haber pagado el precio por mi pecado, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy. Señor, quiero consagrar el resto de mis días para ti. Quiero vivir cada día, Señor, en ti. Y quiero disfrutarlo plenamente en ti, Señor. Señor, que las generaciones que estén por venir y que han de venir aún, Señor, conozcan tu grande nombre, Señor, porque has sido glorificado en mí, Señor. Te bendigo, Señor, porque me has hecho parte de tu iglesia. Me has dado nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Alabaré al Señor en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo, Señor, en mi boca. Los justos se levantarán e invocarán tu nombre. Vivirán confiados, Señor. Descansarán en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Pues vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana. Buenos días. No sé si allá atrás se escuche bien o si no para que le baje un poquito al abanico, no sé. ¿Sí? ¿Que le baje un poquito? Que si le baja un poquito. ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Quiero confesar algo. Por primera vez, no traigo ningún versículo escrito, así que vamos a dejar que el Señor nos hable y que sea el que dirija, porque Él dijo, abre tu boca, yo la llenaré, y yo lo creo eso, con todo mi corazón. Sí sé lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta mañana, pero estuve pensando, como un día, 2 días, en lo que yo aprendí y que por tiempo, de alguna manera lo recibí, lo acepté así, ¿no? Cada vez que uno se para aquí en el púlpito, yo aprendí a tratar de traer un mensaje estructurado, ¿no? Metiéndole conocimiento y matices de uno y aprendí que tenías que traer una introducción y luego un mensaje central, una conclusión y reflexión, pero me doy cuenta que no es así. Todo eso solamente lleva toque de uno por tratar de traer un mensaje que a la gente le pueda agradar o recibir, pero me doy cuenta que si no es inspirado por Dios, de nada vale un bonito mensaje que esté aquí arriba. Y yo conozco y veo mucha gente que a lo mejor la gente puede admirarse porque son muy buenos locutores o hablan muy bonito, pero falta lo de Dios, que es lo principal. Que su espíritu vaya en cada mensaje que se dé, porque el único que puede transformar la vida de nosotros es Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. El hombre hace esfuerzos por querer hacer cosas para convencer al hombre, pero yo creo que el único que convence es Dios. Así que cuando analizaba
Yo creo que el ejemplo de nosotros más claro debe de ser el Señor Jesucristo. Y se me vino a la mente la vida de Él, y Él nunca, yo no lo vi estructurando mensajes, y se me vino el Sermón del Monte, y me puse a pensar, ¿qué acaso Jesús le diría a sus discípulos? Oye, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Tomás, Bartolomé, Judas, etcétera, espérenme tantito aquí, ahorita vengo, voy a encerrarme en la casa 3 días para ver cómo armo este Sermón del Monte. Hasta título tiene, ¿no? El Sermón del Monte, pero nosotros se lo pusimos. Yo creo que Jesús no andaba con esas cosas. Jesús era Jesús y fluía porque tenía una comunión y una relación con Dios tan íntima, tan estrecha, que solamente abría la boca y fluía lo de Dios. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que oigo del Padre, eso es lo que yo hablo. Y yo creo que los mensajes de nosotros deben de estar así, llenos solamente de lo que Dios nos inspire a hablar, no lo que yo quiera fabricar y lo que yo quiera decir para convencer a quién. ¿Quién soy yo para convencer a quién? Pero Dios sí convence y sí transforma la vida de todos nosotros. Así que confiando en eso, yo creo en que Dios puede llenar mi boca y la tuya para hablar solamente lo que Él nos tenga para esta mañana. Déjeme nada más una pequeña oración. Padre, tú prometiste y dijiste que si abríamos nuestra boca, tú la llenaríamos. Yo confieso y lo creo con todo mi corazón que así es. Por eso me pongo en tus manos en esta mañana y que tu Espíritu Santo nos dirija para hablar solamente lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a ver algunos tópicos que son a lo mejor diferentes, porque como les digo, no es algo estructurado por mí. Es algo que Dios me habló, creo yo, en mi corazón, y Él lo confirmó esta mañana con varias cosas que escuché, que sí es de Dios. Y no lo quiero yo adornar con nada de lo que sea mío. Así que, si a alguien le tienen que decir algo, díganselo al Señor, porque viene de Él. Qué fácil, ¿no? Pero yo antes de empezar, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Ok. ¿Escucharon lo que dijo Carlos? Y me refiero a Carlos así porque, con todo respeto, pero es mi amigo, es mi hermano en la fe y también me ha pastoreado por ya casi 21 años. Y hemos vivido muchas cosas juntos y por eso me atrevo a llamarlo de esa manera, no de una manera despectiva, sino como mi hermano en la fe, mi amigo. Y hemos tenido momentos buenos y momentos a veces de que no estamos de acuerdo con algunas cosas. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con él, ¿verdad? A lo mejor él sí conmigo, pero yo no. Pero un día él me dijo que Dios lo había mandado a él como una lijita para pulirme a mí, y sí lo creo. Porque a veces uno es testarudo y tiene su carácter y tiene su manera y sus formas, pero a veces necesitamos ser pulidos y limados, ¿no? Dice la Escritura que el hierro con hierro, ¿cómo dice? Se aguza, se lima, Así que, pero la semana pasada él dijo algo de él mismo que yo no estoy de acuerdo, y ustedes tampoco, creo, y yo quiero que Maggie venga y que nos diga qué fue lo que dijo Carlos de sí mismo. Te voy a ventanear ahora. Sí, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo de su persona? Él dijo que se bañaba mucho porque tenía un humor muy fuerte, pero no huele mal, no es cierto, nunca huele mal. A lo mejor es como la percepción que cada uno tiene, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo de chiquilla, cuando estaba en la secundaria, me gustaba mucho ir a ver que los muchachos jugaran ahí, los de la vocacional, ahí en la Lázaro Cárdenas. Y yo decía, ay, qué muchachos tan guapos. Pero yo tenía 13 años, o sea que ni modo que se fijaran en mí, ¿verdad? Y a mí me gustaba que fueran así, muy velludos. Y el Señor tenía preparado para mí un oso, ¿verdad? Un oso que la nieta le dice que nunca se quita el suéter. Pero él dijo eso, ¿verdad? Que él tenía un humor muy fuerte y desde que yo me acuerdo ha sido muy, muy, muy bañador
todo el tiempo, pero yo le digo que a veces está complejado de mugroso, porque él nunca ha sido sucio y para mí nunca ha olido mal, pero eso fue lo que dijo, ¿verdad? Con eso nos quedamos, todos salimos comentando, ¿y es cierto? No es cierto. Él sí huele a sudor con loción, pero bonito. Thank you. La verdad yo creo que es uno de los hombres más limpios que conozco. De verdad, no vivo con él, pero digo, estos 21 años de caminar y de conocerlo, nunca, de verdad nunca, y lo digo, le he olido la boca como él dijo, nunca. Y veces que hay gente que sí tiene un humor así especial, ¿no? Así especial pero él no, la verdad, y nunca lo he olido a sudor, y cuando yo supe que se bañaba 2 veces, dije, ay, caray. Bueno, yo cada sábado me toque, o lo necesite o no lo necesite, dije yo. Bueno, así que desmentido ya, todo aclarado. Hace más de una semana, un amigo que está aquí me llamó por teléfono y me dijo esto. Oiga, dice, escuché algo en la radio acerca del nombre de Dios. Y el nombre de Dios en el tetragramatón no se podía pronunciar porque era HYWH. Era muy difícil, entonces se le agregaron vocales para poderlo pronunciar como Yahvé o Jehová. Entonces él me dice, es que como que ya eso no me cuadra porque pues si ya le metimos algo humano, entonces ¿cómo le llamo a Dios? Yo me acuerdo que le dije, déjame llegar a la casa para ponerme a investigar, ¿no? Déjame llegar a la casa y ahorita te hablo. Me fui a un diccionario que tengo, que es hebreo y español, y el nombre de referencia hacia Dios, en la antigüedad se usaban varios nombres, pero clásico era Dios, Él, que significa Dios, o el Shaddai, el Todopoderoso, o el Señor es mi Salvador, pero lo interesante de aquí es que yo le dije, mira, no importa cómo lo hayan llamado en la antigüedad, cómo lo llamó Jesucristo, porque ese es mi punto de referencia. Cristo vino a revelarnos al Padre de una manera distinta. Jesús le llamó Padre. Casi en todas las referencias que Jesús hace de Dios, lo llama Padre. Y para mí eso significa que hay una intimidad más profunda y más grande que solamente llamarle Dios, aunque es nuestro Dios, pero es nuestro Padre. Él se acercó a nosotros para darnos esa confianza. Y me agradó lo que dije porque ni yo lo había pensado así. Y le dije, fíjate lo que dijo Jesús, Padre nuestro. No dijo Padre mío, nos incluyó a todos nosotros, Padre nuestro. Así tenemos que ver a Dios de esa manera, como un Padre a nosotros. Con esa intimidad, con esa cercanía, así debemos de verlo, porque Dios es nuestro Padre. Yo no sé si alguno ha tenido una relación con su Padre terrenal buena o mala, pero no podemos comparar la figura de Dios con un Padre terrenal, porque Él es todavía mucho más allá. Él es un excelente Padre, un verdadero Padre, porque Él te ama incondicionalmente, a tal grado que dio a Jesucristo por cada uno de nosotros, su propio Hijo, para salvación. Y Él quiere intimar así. Él nos ha venido diciendo, yo creo que cerca de un año, que seamos uno con Él y con Cristo, esa profundidad y esa unión y esa unidad. Y yo creo que así debe de ser nuestra relación con el Padre. No te sientas mal por llamarlo Padre, ni tampoco lo veas con tanta reverencia. Velo en la intimidad como un Padre, porque eso es nuestro Padre, pero con todo respeto, honrándole y glorificándolo siempre a Él, nunca faltándole el respeto. La única vez que yo veo a la palabra Padre en referencia a Dios en el Antiguo Testamento, por decirlo así, es en el libro de Malaquías, y quien hace esa referencia es Dios mismo, porque Él dice estas palabras: el Hijo, dice, honra a su Padre, y el siervo a su Señor. Si pues, dice, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está vuestro temor? Es la única vez. Dios mismo haciendo referencia. Y cuando entras al Nuevo Testamento, entonces Jesús le llama Padre. Yo quiero tener esa relación con Dios.
Mi padre terrenal ya no está aquí. Él partió ya hace 27 años y tuve una relación más o menos con él. Yo sé que me amaba, pero salía mucho y viajaba mucho por su trabajo. A veces durábamos meses sin verlo, regresaba. Pero dentro de todo me queda un buen recuerdo de él. Sin embargo, me hubiera gustado que nuestra relación fuera mejor. Pero Dios hoy me ha adoptado como hijo suyo y por eso tengo un padre que me ama. Y no solamente hoy, sino para toda la eternidad. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan, en el capítulo 17, donde Jesús hace una de las oraciones que en lo personal para mí es una de las más extraordinarias oraciones para mí. Y me encanta lo que Jesús explica y lo que dice en esta oración que le hace en línea directa vertical hacia el Padre. En el capítulo 17 de Juan, en el verso 20 en adelante, Jesús dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Todos los que estamos aquí y en el mundo entero, todos los que han creído, generación tras generación, se estaba refiriendo a ellos. No ruego solamente por estos que están ahorita conmigo, sino por todos aquellos, dice, que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos fruto de los primeros discípulos y apóstoles de Cristo, porque ellos compartieron la palabra, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y la autoridad de Dios estaba en ellos, por su Espíritu Santo, no por ellos mismos, sino por la palabra que ellos hablaban. Había poder en la palabra. Y somos fruto de todo eso, de generación tras generación que transmiten la palabra. Para que todos, dice, sean uno. Hemos oído esa palabra por mucho tiempo ya, ¿no? Para que todos, dice, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Piensa en este versículo, y vamos a volver a leer. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, dice, y yo en ti. ¿Se puede tener más intimidad que eso? Para que tú en mí, Padre, y yo en ti. Y luego dice en la segunda parte, hacia nosotros, que también ellos sean uno en, es incluyente, no es con, es incluyente, adentro, en, para que sean uno en nosotros. Esa es la relación que Dios desea con cada uno de nosotros, que seamos así con Él. En esa intimidad con Dios, mira, tú vas a caminar seguro, no vas a estar pensando ni armando mensajes para ver qué vas a decir. La misma relación de intimidad que tienes con Dios día con día te va a llevar a hablar solamente lo que Dios te motive a hablar. No vas a estar preocupado ni con miedo ni con temor ni de ninguna circunstancia que esté pasando en el mundo entero. De nada vas a tener angustia ni temor. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es tan estrecha que tú sabes el amor del Padre, tú sabes la voluntad de Dios, tú sabes que estás aquí, que tienes vida eterna por Cristo Jesús. Tú sabes que aunque mueras, del Señor eres. Tú sabes que aunque andes en valle de sombra de muerte, dice, no temerás mal alguno. Pero tienes que estar seguro de eso. Un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios en la fe no puede caminar en temor. No puede vivir en amargura, ni en tristeza, ni en temor. No puedes. El gozo del Señor, dice, nuestra fortaleza. Entre más conozcas de Dios, más seguro vas a estar. Entre más vivas dentro de su voluntad, más seguro vas a caminar sobre esta tierra. Porque tú tienes un propósito y un destino en Dios. Él te creó con un propósito y un destino. Y tú fuiste llamado por Él y creado por Él para algo mucho más grande. Dice la Escritura que Dios preparó obra de antemano para que nosotros, cuando viniéramos a la tierra, anduviéramos en ellas. Mi pregunta es si estamos en ellas o no estoy en ellas.
Dice, la gloria que en el verso 21, la segunda parte, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al ser uno con Dios, la gente va a mirar a Dios en ti. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo Felipe? Le dijo, Señor, ya nomás muéstranos al Padre y nos basta. Viendo todo lo que Jesús había hecho, todas las señales que Cristo había hecho, había resucitado a muertos como a Lázaro, había sanado, había levantado paralíticos, cojos, ciegos, leprosos, todo eso que habían visto, y todavía le dice, ok, nada más una cosita más, muéstranos al Padre y ya, ahora sí te creemos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Qué tengo que ver yo o qué tienes que ver tú para creerle? ¿Que acaso no ha tocado Él tu vida y no te ha inspirado a seguirle y no te ha traído con su amor a que leas su palabra y que lo conozcas y que lo entiendas? Porque dice la Escritura que no se alabe, dice el sabio, en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, pero alabes en esto el que debiera de alabarse, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios. Si en algo te debes de alabar tú y yo, es en conocerlo a Él. Porque la vida es efímera, se va de las manos como agua. En un instante se nos puede ir la vida a todos nosotros. Pero si estamos en Dios, no importa que la vida, hablando de física, se vaya. Porque dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Entonces no puedo caminar en temor. Vemos acontecimientos en el mundo entero que están sucediendo. ¿Me aflijo por eso? ¿Voy a tener temor de eso? Sí, la Escritura dice que llores con los que lloran y ríete con los que se ríen y gózate con los que se gozan. Eso no nos va a eximir de sentir tristeza y dolor por otros. Eso es parte normal. Pero no me puedo quedar ahí, anclado en el dolor, en la tristeza y en la amargura y en el miedo, porque entonces ¿dónde está Dios en mí? Si Dios está en mí, ¿quién contra mí? Si Dios camina conmigo de mi lado, yo tengo que caminar confiado. Jesús le responde a Felipe y le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Y a mí me hace reflexionar si la gente cuando me ve realmente al Padre o me ve a mí todavía batallando con mis propios batallas carnales o mis pensamientos. Tienen que ver a Dios en ti, tienen que ver a Cristo en ti. Porque si somos uno con Él, así debería de ser. Si no, entonces yo ando en mis propios caminos. Pero Él dice que tus caminos son muy distantes a los caminos de Él. Que mis pensamientos son muy distantes a los pensamientos de Él. La única manera de tener pensamientos iguales a los de Dios es estar incluido con Él. Es estar en comunión íntima con Él, en relación íntima con Él. Para que lo que yo hable, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, para que lo que yo hable sea inspiración de Dios y pueda traer vida a otros. La palabra de Dios tiene un poder increíble. Sí lo tiene, pero tiene que ir con el Espíritu de Dios cuando sea transmitida. Porque el mismo Satanás, y no se asusten cuando uno diga Satanás, por si no lo sabías, Jesucristo fue el que más pronunció esa palabra y el que más lo expuso a Él. El apóstol Pablo dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, sabemos cómo opera y cómo trabaja, pero no tengas temor de eso, no tengas temor. La recomendación de Dios no fue que lucharas contra Satanás ni que te pusieras a hacer guerra contra él, no dijo eso. Él dijo nada más, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Sencillo, sométete a Dios, obedece, resístelo y él tiene que huir. Dios, o más bien Satanás, no puede aguantar la presencia del Señor y su verdad, porque Él es mentira, Él es padre de mentira y todo lo que habla es mentira. En la mañana estaba orando Griselda y dijo algo. Dice que Dios nos trajera luz para que nos quitara la mentira o la oscuridad. Y mucha gente vive así todavía. Aún los que han proclamado que creen en Dios, no basta con creer en Dios. Porque la Escritura dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, está bien. Pero también los demonios, dice, creen y tiemblan. No basta con creer en Dios. Se necesita caminar con Dios. Con sus preceptos, con sus ordenanzas, con sus mandamientos, con su verdad, con su palabra. El mundo tiene hambre de hombres y mujeres de Dios, no personas religiosas, no, gente que se pare y que proclame la verdad siempre, pero la verdad de Dios, no la mía, ni la personal.
Verso 23 dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, dice, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Piensa en esto, eso en la mañana que lo volví a leer. Yo sé que en la palabra en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Cuando se refiere al mundo, no se refiere al mundo, se refiere a la raza humana. Esa palabra significa al género humano. De tal manera amó Dios a la humanidad que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Y en esta parte dice, lo vuelvo a repetir el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, dice, en unidad. ¿Cómo podemos ser perfectos en unidad? Estando en Cristo, con Dios. Dice la palabra que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo? Si Cristo partió, ¿cómo seguirán creyendo las demás generaciones? ¿Cómo? A través de cada uno de ustedes que han creído. Si Dios está íntimamente con nosotros relacionado, déjeme le digo algo, el que ha creído de fe y de corazón, que ha creído de verdad, el Espíritu de Dios está en usted. Nunca crea otra cosa. El Espíritu de Dios está en usted. Solo camine en la verdad, porque la palabra dice que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si creíste, el Espíritu Santo ahora mora en ti. Y camina en ese poder, en esa autoridad. Y no creas otra cosa que no sea eso. ¿Qué más unidad puedo pedir con Dios si Él deposita de su Espíritu Santo en mí y en ti? Me toca a mí ahora hacerme uno con Él, en espíritu, en el alma, caminar con Él, con Dios. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, dice, a ellos como también me has amado, o a mí me has amado. Piensa en esto. Si tú pensaste alguna vez que Dios no te ama por lo que te está pasando, estamos equivocados. Dios te ama igual como ama a Cristo. ¿Sí lo crees? Así te ama Dios. Si no, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Pero Dios es amor. Dice una escritura, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es que Dios esté lejos, Él nunca ha estado lejos. El problema soy yo, que yo me alejo de Él. Hace rato estaba meditando en eso, en la parábola del hijo pródigo, cómo el hijo se alejó del padre. El padre nunca se alejó de él se alejó del padre. Pero cuando vuelve en sí, él corre va hacia el padre, y cuando el padre lo ve, el padre corre hacia él, en misericordia y en amor, y lo abraza. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que acercarnos y vivir confiados de que si busco a Dios con todo mi corazón, lo voy a hallar. Voy a tener una relación más íntima como no la he tenido en muchísimo tiempo, pero necesito anhelarlo con todo mi corazón a Él. Si así me ha amado a Dios como amó a Cristo, nunca te sientas que no eres amado. Tú eres amado y eres amada por Dios, más que ningún ser humano. Tú tienes a alguien que te ama con todo el corazón. Y aun cuando pudieras estar padeciendo, aun cuando pudieras estar sufriendo pérdidas, Dios te ama. Dios no es ajeno a tu dolor, ni es ajeno a nuestra tristeza. Dios sabe exactamente en la condición que estamos actualmente. Acuérdense que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios sabe exactamente quién eres, cómo eres, lo que piensas, lo que haces en tu intimidad, lo que anhelas, lo que te entristece, lo que te causa alegría. A Dios no lo podemos burlar jamás. Él ve el corazón. Y si ve el anhelo de nosotros por Él, créeme lo que Él te va a dar, lo que tú buscas y lo que tú anheles. El Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Yo lo creo y yo lo abrazo, pero la parte mía es deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate.
Ahora, quiero que vayan conmigo al libro de Habacuc. En el capítulo 2. Antes de tocar la escritura, regresándome un poquito a lo del Padre, es curioso porque, bueno, no es curioso, te das cuenta que es de parte de Dios, porque también hace unas semanas atrás, compartiendo, creo que fue en el caminar en el carro, no recuerdo, o allá donde estuvimos, Carlos mencionó acerca de eso y lo volvió a rectificar el miércoles, acerca del nombre del Padre, que muchos le llamábamos, como dije en un principio, o Dios, el Shaddai, pero Dios confirmando de que en Cristo ahora le podemos llamar Padre. Y digo, yo ni le había dicho nada y sin embargo lo empezó a comentar y a mencionar, y Dios rectificando lo que puso en nuestro corazón. Hace aproximadamente como 7 años, yo creo que como 7 años, miren, yo no soy mucho de que alguien venga y te diga, mira, Dios me dijo, o que se pare alguien y te diga, es una palabra de parte de Dios ahí. Soy muy reservado con eso, trato de tener mucho cuidado, porque después de 21 años, mucha gente me ha dicho, Dios me dijo esto, me dijo lo otro, y muchas cosas nada que ver, ¿no? Entonces, como la Escritura dice que todo lo tenemos que examinar y que Dios nos ha dado un espíritu para poder discernir si lo que se está hablando es verdad o es mentira, en muchas ocasiones me inquieté y no lo recibí. Pero en una ocasión vinieron, yo cuando vivíamos en Estados Unidos hace 7 años, vinieron 2 personas y nos dieron una palabra a mi esposa y a mí. Estábamos atravesando por una situación muy, muy difícil, humanamente hablando, ¿no? Teníamos salud, teníamos todo lo demás, pero la situación era complicada. Y estos hombres, los 2, dijeron exactamente la misma palabra. Y en el momento, pues yo como que sí, pero como que batallaba y está bien, pues sí, la creí, se alegra el corazón y la empecé a esperar esa palabra. Y pasó una semana, yo dije, no, pues a lo mejor es para mañana, ¿no? Porque me apremiaba la urgencia, quería que se resolviera la situación. Y pasó una semana, pasó un mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, me olvidé, se acabó. Ni me acordaba de ella. Y hace unos días, después de 7 años, como que esa palabra llegó otra vez a mi alma y empecé a ver cada una de las señales que se habían dicho, todas cumplidas una tras otra. Y le empecé a dar gracias a Dios, porque aunque yo me olvidé de ella, Dios había prometido que le iba a cumplir, pero a veces de los hombres es un poquito difícil recibirla, ¿no? Porque puedes pensar que a lo mejor es una buena intención de la persona por decirte algo, porque ve tu necesidad, porque ve el problema o la situación que estás pasando y te lo dice. Pero en esta ocasión empecé a ver y analizarlas, lo que transcurrió en este tiempo, y cada una de las señales se cumplieron y se cumplieron y se cumplieron hasta el día de hoy. Esa palabra era verdad. Pero yo la dejé a un lado porque dije, pues yo la quería en este momento. Pero sabes una cosa, que si hubiera sido en el momento que yo la deseé, no hubiéramos valorado hoy lo que Dios ha hecho con nosotros. No lo hubiéramos valorado. Llegó en el momento exacto que tenía que llegar. Y le comentaba esto también a Carlos el domingo pasado, ¿no? Mira lo que dice esta palabra en el capítulo 2 de Habacuc, verso 2, dice: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, dice, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y traigo esto porque al estar buscando y leyendo la palabra, que era lo que Dios quería, me topé con esto. Y me trajo a memoria para que yo me acordara
que lo que Dios había dicho allá, Él lo iba a cumplir. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham tenía 75 años, Sara era estéril, Sara había perdido la costumbre de las mujeres, imposible que se embarazara una mujer en esa condición. Y un hombre de 75 años, pues ya no creo que sea muy productivo. A algunos por ahí yo creo que sí, pero esa edad ya es más complicada, y menos con una matriz cerrada. ¿Cómo? La promesa tardó 25 años en cumplirse, pero Abraham creyó hasta el final y le fue contado, dice, por justicia. Hasta el final, 25 años esperando la promesa. Cuando se cumple la promesa, él tenía 100 años. Imagínate tener un hijo a los 100 años. Si a los 30 es complicado, a los 100 años, no me lo imagino yo, ¿no? Pero, ¿mandé? ¿Y Sara tenía cuántos años? 90. Una mujer embarazada con un hijo a los 90. Pero son las cosas que Dios hace para que sepamos que todo viene de parte de Él. Al que cree, dice, todo le es posible. Todo le es posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Si hizo hablar un burro para hacer entender a un profeta, ¿qué no puede hacer Dios? Las cosas que se le ocurren, ¿no? Pero llevan poder, llevan sustancia de Dios. Yo no sé qué te haya hablado Dios a ti. No sé qué promesas te hayan resaltado de Dios aquí para tu vida. Pero si no las has visto cumplidas y tú sabes que Dios te habló y tú sabes que Dios las puso en tu corazón, sigue esperando y creyendo, porque sin duda llegará. Espérala. ¿Acaso no tienes promesa de Dios para tus hijos? Y a veces pareciera que viéramos todo lo contrario. ¿Y te causa dolor y aflicción? ¿No les causan a veces dolor sus hijos a ustedes? Bueno, los que son papás. Nosotros tenemos 2 hijas. Híjole, así causan. Pero si no fuera por el Señor, ya hubiéramos desmayado. El Señor es el que nos sostiene para seguir creyendo y perseverando en lo que Él dijo. Y yo sé que la obra de Dios se cumplirá. Si no lo veo en vida, de todas maneras lo seguiré creyendo, que Él hará con nuestros hijos lo que Él ha prometido. Cree tú, y serás salvo tú y toda tu casa. Aunque tardare, llegará, porque se apresura hacia el fin. Y en esa confianza es que puedo vivir tranquilo y seguro de que veré en mis hijas lo que tanto han anhelado de Dios para ellas. Y sé que vendrá, y sé que vendrá. Y lo que has anhelado para tu vida también, de parte de Dios, y Dios te lo ha confirmado, espéralo, porque vendrá. Después de esa palabra vino una mujer y nos dijo, esta palabra cuando la estaba leyendo Dios me la puso en el corazón, y yo dije, si los encuentro en la iglesia es que son para ellos. Y nosotros no íbamos a la iglesia el miércoles, no me recuerdo qué día era, pero fuimos por alguna razón. Y cuando llegamos la mujer se sorprendió que estábamos ahí. Y nos llamó, nos dijo, esta palabra es para usted. Y te la quiero leer así rapidita, ¿no? Está en Isaías 40:10. Dice así, he aquí el Jehová el Señor vendrá con poder, dice, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y Dios lo cumplió. Dios viene porque tú lo anhelas con todo el corazón. Ahora, Dios habita ya en ti. Dios está aquí. ¿O qué no sabéis? Dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Yo sí sé que viene de parte de Dios y que está en nosotros. Y todas las promesas que Dios te dé, las va a cumplir. Todas. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha hablado, Él lo va a hacer. Y no importa que pasen años ni meses, tú sigue esperando y creyendo en Dios. Esa es nuestra fe, pues. Es nuestra esperanza, que si Dios ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Cuando le dijo a Noé, Noé, empieza a construir un arca porque vendrá un diluvio. ¿Cuántos años pasaron para que viniera el diluvio?
¿Se acuerdan? 125 años. Imagínate un hombre empezando a armar una barca y la gente lo juzgó de loco, ¿verdad? Y pues, pero Dios me dijo a mí que construyera un arca, me dio las medidas, me dio especificaciones, todo me lo dio, la voy a construir. ¿Saben cuánto? Bueno, tardó 100 años en construir el arca. Imagínate eso. 100 años en construir un barco. 100 años, por la magnitud era increíble. Pero cuando empieza a llover, promesa de Dios cumplida. Cumplida. Cuando Dios le dijo al pueblo de Egipto, ustedes van a estar cautivos 400 años, pero después de ahí yo los voy a libertar. Y estuvieron 400 años en Egipto. Y después viene un libertador que fue Moisés, que Dios lo levantó para libertar a su pueblo. Promesa cumplida. 400 años. Así que si Dios te promete algo, no te desesperes. ¿O acaso no dice la Escritura que os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa? Necesitamos tener paciencia. Pero el ser humano es muy desesperado, todo lo quiere en su momento, en su tiempo. No es así con Dios. A Dios no le afecta el tiempo. A nosotros, porque lo hemos abrazado el tiempo como una... Pero no es algo relevante en nuestras vidas. Bueno, aunque se vea uno cada vez más viejo, ¿no? Pero no es relevante. En lo eterno no tiene nada que ver. Nada que ver. Me levanto las mañanas y me veo a veces en el espejo y digo, ¡ay, qué coche! Pues ya no te ves igual, ¿no? ¿Quieres verte como hace 18 años, 20 años? Pues no, ya te está llegando. Y a todos nos va a llegar, los que Dios nos permita llegar a los 80. Así nos vamos a ver. Pues sabes una cosa, te voy a decir algún secreto, ¿eh? Esto no envejece. El espíritu sigue siendo el mismo. Madura, pero no envejece. Y si eres fuerte adentro, afuera que se pudra todo lo demás. Digo, a fin de cuentas, bueno, cuando mueras, pues. A fin de cuentas, los que tengamos que dejar nuestro cuerpo o no lo incineren, o lo avienten, o lo que tengan que hacer con el cuerpo, todo se va a echar, todo eso ya. ¿De qué sirve? El espíritu, dice la Escritura que la carne para poco aprovecha o para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Ahora corran al capítulo 3 de Habacuc. Bueno, ahora quiero comentarles otra anécdota que tuve. Y ya creo que una vez la mencioné de aquí de arriba, desde el púlpito. Hace como unos, tal vez 17 años, estaba yo, iba a decir en la isla de Patmos, pero no. Estaba en mi casa. En la isla de Patmos es donde estuvo Juan en el exilio, ¿ok? Estaba yo en mi casa leyendo la Escritura y por primera vez, y yo creo que ha sido una de las únicas veces, pude experimentar lo que es una visión. Nunca me había sucedido. Pero con los ojos abiertos leyendo la Escritura, hagan de cuenta como si hubieran traído una pantalla aquí y empezaron a poner, empecé a ver algo ahí. Y ya lo mencioné una vez aquí. Pero Dios me lo trajo otra vez a memoria. Estando leyendo la Escritura, enfrente de mis ojos empecé a ver una imagen donde yo estoy en mi casa y estoy fuera de la casa, en el patio, y yo teníamos, donde vivíamos antes, una barda probablemente un poquito más bajito que la parte de aquí del techo. Y de repente veo a un demonio que se postra arriba de la barda. Y me quedo mirando y la verdad, pues supe que era un demonio porque estaba muy feo. No era ningún vecino, era un demonio. Tenía una figura que nunca había visto, la verdad. Estaba feo. Pero no me dio temor, sino simplemente me hizo recapacitar qué está haciendo aquí, qué es esto, ¿no? Se supone que no debería estar aquí, ¿no? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y yo tenía temor de Dios, tengo todavía temor de Dios. Entonces yo le pregunto a Dios, ahí viendo todo eso, le pregunto, Señor, ¿dónde está el ángel o los ángeles que dijiste que iban a acampar alrededor de nosotros? ¿Dónde están?
el demonio estaba a punto de brincar hacia adentro de la casa, cuando de repente empieza un resplandor de luz muy fuerte. Entonces el demonio se queda así, como que se quedó perpetrado, viendo la luz, y yo volteo a ver que eran dos seres, yo creo que como de 4 metros, eran muy grandes, y en un momento dado abrieron sus manos, y cuando abrieron sus manos, la luz que salió de ahí era una luz que jamás había visto. Si ellos eran radiantes, esto era 1000 veces más radiante. No la soportó el demonio y salió corriendo. Y salió corriendo, y todavía yo voy y me asomo para ver para dónde salió corriendo. Y lo vi por la esquina de allá de la cuadra, así como cuando va un perro corriendo, así. Salió corriendo. Y me impactó tanto lo que vi que volteé a ver y le dije al Señor: Señor, ¿qué es eso? ¿Qué tienen en sus manos? ¿Qué es? Era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios, poderosa en gran manera. Cuando el Espíritu de Dios está en su palabra, la pura letra dice la Escritura que mata. No basta el conocimiento, se necesita el Espíritu de Dios en ella para que impacte, para que produzca algo, para que lleve poder de Dios. La palabra en sí misma es poderosa, pero cuando la usamos solamente con la letra no sucede nada, porque el mismo Satanás no le dijo a Jesús: escrito está, mira, que a sus ángeles mandaría cerca de ti para que tu pie no tropiece. Él mismo citando las Escrituras. Pero cuando lleva el poder del Dios con su Espíritu Santo, cosas suceden extraordinarias. Y estaba leyendo yo este capítulo también, y me trajo esa memoria para que entendamos que la palabra de Dios tiene un poder increíble, y para que tú la creas. Dice: oración del profeta, en el verso 1, del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Param. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Verso 4. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. La visión que yo había tenido estaba escrita aquí de hace muchísimos tiempos más. El resplandor, dice, fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Jesucristo dijo: mi palabra y yo somos uno mismo. Uno mismo, el Espíritu de Dios en su palabra, el Espíritu de Cristo en su palabra. Allí estaba escondido su poder. ¿O no dice la Escritura: Cristo, poder de Dios? Poderoso en gran manera. Él es nuestro Rey, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Señor, nuestro libertador. Él es poderoso en gran manera, y su palabra es nuestro instrumento. Cuando tú lees en Efesios, dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, pero la única arma que tú tienes ofensiva contra el mal es la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso es tan importante el poder conocer a Dios, entenderlo a Dios, pero solamente a través de su palabra. Cuando lees su palabra, el Espíritu de Él te trae revelación de la verdad y conocimiento de la verdad. No es un libro más, no es una escritura más, no es como mucha gente dice: pues la escribieron los hombres, ¿y qué? ¿O Dios no puede inspirar a hombres para que escriban? Si no tiene esa facultad y poder, entonces no es Dios. Dios puede inspirar a cualquier hombre a que escriba, pero esta palabra viene de parte de Dios. No es para tenerlo ahí en la alacena, en el escritorio, en la mesa. Es para que todos los días tú y yo comamos de ella. Todos los días te alimentes de la palabra. Todos los días te fortalezcas en su verdad y creas sus promesas. Y vivas en victoria que ya te dio Él. La palabra de Dios es súper, súper importante. Traje estas dos cosas porque Dios las puso aquí cuando estaba leyéndole, y me acordé y me gocé con ellas y se las quise compartir. Y si viene de parte de Dios, bueno, ustedes lo sabrán si se queda en el corazón y si la reciben, y si no, bueno, a lo mejor solo fue mi intención por querer traer algo. Acompáñenme ahí en el libro de Ageo.
libro de Ageo, ahí adelantito, como 3 páginas o 4 páginas. Para dar un poquito de historia, Ageo fue el primero de los 3 profetas, después del poscautiverio, cuando estuvieron cautivos por Babilonia. Él es el primero que se levanta y habla. Ahora estamos hablando de que en el año 586 a.C., el templo de Salomón había sido destruido por Babilonia, lo destruyeron completamente. Ellos están en el exilio, o están, no en el exilio, están cautivos en Babilonia. Después vienen los persas y conquistan Babilonia. Y el rey Ciro les permite a ellos ir a reconstruir el templo. Y empieza a salir el primer grupo de hombres para reconstruir la ciudad y el templo. Y entre ellos va Ageo. Y empieza la reconstrucción en, si mal no recuerdo, creo que fue en el 586, 558, 586 empieza la caída, en el 538, perdón. Pero ellos empiezan en ese año, cuando el rey les da la oportunidad de que vayan, están cautivos en una ciudad y van a reconstruir el templo. El templo empieza la obra, pero empieza la gente alrededor, otros reyes, a intervenir para que paren la obra. Los empiezan a amedrentar, a desanimar, y finalmente la obra se para y ya no se sigue. Pasaron 15 años cuando Dios inspira a este hombre, Ageo, y le dice lo que viene aquí. ¿Ok? Pero quiero que me entiendan algo. La casa de Dios hoy somos nosotros. Somos templo, dice, del Espíritu Santo. Pero aquí está haciendo referencia al templo que fue destruido. Que Dios le dio la orden, pero ellos tuvieron temor. A veces en nuestra vida, cuando tú te vas acercando a Cristo o te acercas a Dios, a veces de la misma familia empiezas a sentir la presión para que dejes esto. Y déjame, te digo algo, oraba el doctor en la mañana y decía que el dejar de hacer lo que Dios nos manda hacer o desobedecer a Dios, siempre van a estar las cosas mal. Aunque parezca que están bien, siempre va a estar algo mal en nuestra vida. Y yo lo creo que es la verdad, porque si Él dejó la palabra es para que camináramos en esa verdad. Dios inspira a este hombre, profeta Ageo, y él empieza a hablar de parte de Dios. Y esto es lo que él escribe. En el verso, voy a leerlo desde el verso 3, en Ageo capítulo 1, verso 3. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué te dice esa pregunta? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El templo de Dios estaba destruido y los cimientos estaban ahí, pero no había nada, no habían seguido la obra. Pero la gente se estaba preocupando más por las cosas personales, por las casas. ¿Qué sería una casa artesonada? ¿Saben lo que es una artesa? ¿Qué es? La artesa es como un recipiente en esta forma. ¿Sí? Es donde a veces amasaban ahí la harina. Pero en una casa artesonada era un techo así, de esta figura, con varios barrotes en medio, y lo que hacían era decorarla, se preocupaban por ponerla bonita y X. Entonces lo que Dios les está diciendo a ellos: ustedes, o sea, vean la casa, el templo, que una vez tuvo gloria, y ustedes
ni se preocupan por la obra. Se habían olvidado de las cosas de Dios. El templo representaba un punto de intimidad o de relación con Dios en la antigüedad. Era donde la gente iba en busca de Dios. Entonces era como el punto de relación, de referencia, buscar en el templo. Hoy ya no es así, hoy está aquí adentro con nosotros. Pero la gente se había olvidado de lo que Dios le había dicho. ¿Por qué? Por el temor de lo que había a su alrededor. Y habían dejado lo más importante en sus vidas. Y les dice, pues así ha dicho Jehová, verso 5, de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora yo te hago y me hago esa pregunta. ¿Has meditado sobre tus caminos? ¿Has meditado sobre cómo has caminado los últimos años de tu vida? ¿Has caminado haciendo la voluntad de Dios o has caminado en tus propios planes y tus deseos personales, creyendo que con creer en Dios basta y que con eso lo estás agradando? ¿O estás escuchando a Dios realmente? Hay tanta intimidad con Dios tan estrecha que lo estás escuchando cuando Él te dice, haz esto, detente. ¿Lo estamos escuchando o estoy caminando en mí? Y quizás nos podamos encontrar algo faltos en algunas ocasiones de que no estamos escuchando a Dios, de que estamos caminando en nuestra propia voluntad. Mira, lo que está aquí, lo que ven tus ojos, lo que tú posees y tienes es efímero y es temporal. Y nada de lo que tienes ahorita te vas a llevar, nada. Nada, todo se queda aquí en la tierra. Todo, el día que yo parta, todo lo que tenga aquí se va a quedar. Así que es un poco incongruente el saber que he recibido la eternidad y no mantenerme ahí buscando lo eterno y solamente estarme llenando de lo temporal. Porque eso es lo más fácil y más sencillo. Lo que la carne pide, lo que mis deseos piden, es solo lo que ven mis ojos. Pero lo que el Espíritu pide y anhela es a Dios con todo el corazón. Entonces no tenemos que sembrar para nuestra carne, porque en el libro de Romanos dice que el hombre que siembre para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembre para el Espíritu, dice, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Yo prefiero sembrar en lo espiritual. Sí es bonito, sí te jala, sí quieres y deseas y anhelas y todo. Después de estos 7 años, me doy cuenta de que Dios tiene control de todas las cosas que suceden en nuestras vidas y que Él da a quien Él quiere dar. Y que lo más importante es que busques primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura. Él no tiene problema en darte, no tiene ese problema. Lo que a Dios le entristece es que nosotros no le busquemos con todo el corazón. ¿O no te entristeces tú cuando tus hijos no te buscan ni te hacen caso? Viven en la misma casa, pero dice la Escritura, y eso me dejó meditando a mí, crié hijos y los engrandecí, dice Dios, y se hicieron rebeldes. ¿Sabes por qué Dios nos hace pasar a veces o permite que experimentemos la tristeza de nuestros hijos? Para que sintamos lo que Él siente cuando uno es rebelde con Él. Y no lo hace por mal, lo hace para hacerte entender cuánto te ama y cuánto desea que camines con Él, cuánto te anhela. ¿O no sabéis, dice, que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela, dice, celosamente? ¿Lo ignoramos eso o realmente estamos conscientes de que Dios nos anhela celosamente? Así anhelamos a nuestros hijos que caminen en la verdad. Y te entristece cuando no suceden las cosas así. Por eso las cosas temporales de este mundo no tienen sentido, poner nuestra vida ahí, invertir nuestra vida ahí. Las cosas en las cuales tú pongas tu prioridad van a determinar, o en las cosas que tú inviertas, tus recursos, lo que tú tienes, van a determinar tus valores y tus prioridades, lo que es importante para ti. Y a veces cuando meditas en tus caminos, o yo meditando en mis caminos, me doy cuenta que he puesto otras prioridades delante de Dios. Primero esto, y luego busco a Dios. Primero esto y después a ver si tengo tiempo. Dice en el verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo es eso, pues? Todavía no tengo tiempo para Dios.
No es tiempo todavía, ya que esté más viejo, no, o ya que más adelante. Ahorita quiero vivir mi vida y quiero hacer mis cosas y después. ¿No le dijo a aquel hombre que hizo planes para tener un granero más grande? Y estaba haciendo planes y voy a tumbar este que está más chico, voy a hacer uno más grande para tener más. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu vida y lo que tú vas a hacer o lo que has hecho, ¿para quién va a ser? Planes personales míos, dejando a Dios fuera de ellos. Pero si incluyo a Dios en mis planes, todo lo que hagas prosperará. ¿No dice el Salmo 1 así? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Medita de día y de noche en esta palabra. Lo temporal es temporal, lo eterno es eterno. Cristo Jesús vino a darnos entendimiento de lo que realmente vale la pena, lo que realmente es sustentable para nosotros, lo que tiene impacto en la eternidad. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, lo demás no produce nada, nada. Y a veces nos afanamos queriendo hacer una cosa y la otra para lograr la meta que nos hemos propuesto y muchas veces nunca llegas o no llegarás jamás a esa meta. Pero cuando Dios pone un plan perfecto en tu vida, lo entiendes, lo abrazas, lo amas, caminas sobre él, te vas a dar cuenta que vas a llegar, porque Dios está contigo, siempre estará contigo. En sus planes, Dios nunca te va a abandonar. En los tuyos, andas en tus propios caminos, pero en los planes de Dios no, Él siempre estará contigo. Pues así ha dicho Jehová, verso 5 de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dice así, sembráis mucho, dice, y recogéis poco. ¿No les ha pasado así? Trabajamos mucho, hacemos mucho esfuerzo y ya no me alcanzó, ya no traigo, ya no tengo. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no te sacias. Bebes, dice, o bebéis y no quedáis satisfechos. Te vistes y no te calientas. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 28, donde son las consecuencias de no obedecer a Dios. Está haciendo referencia a eso. El no obedecer a Dios, el no caminar con Dios, el no tener a Dios como prioridad en nuestra vida. Entonces todos los esfuerzos que tú hagas personales, aunque parezcan bien intencionados, no te van a satisfacer jamás. Porque el único que satisface es Cristo. El único que te puede hacer sentir gozo en medio de la adversidad es Cristo. El único que te puede dar paz en medio de la tormenta es el Señor. Nadie más. Ni todo el dinero del mundo, ni todo tu trabajo, ni tus posesiones, nada de eso te puede dar lo que Él te ofrece y te da. Jamás. Por eso todo lo que hagamos, dice, siembras mucho, recoges poco. Y esa era una condición que estaba pasando en ellos, porque había sequía en este momento, en ese lugar. Había sequía. Sembraban, pero no había nada. Comes, pero no alcanza el alimento. Apenas si puedes probar un bocado. Te vistes y no te calientas, no hay suficiente. Dice, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho, y otra vez te invita a Dios, Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, mediten sobre sus caminos. Si tú te sientas el día de hoy y abres un espacio para meditar en tus caminos, te vas a dar cuenta que muy probablemente el camino de Dios esté aquí y el tuyo esté acá. Te vas a dar cuenta como yo me di cuenta. Pero si estás bien alineado al Señor, bendito sea Dios y glorifica a Dios porque vas bien. Pero si algo está desviando tu atención y tu vida y está cambiando las prioridades, donde Dios ya no es el centro de tu vida, ya no es la prioridad más importante en tu vida y le está dando más tiempo, más esfuerzo a otras cosas, entonces algo no está bien.
Primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo que tú amas, tú lo buscas, tú lo cuidas, tú lo proteges, tú intimas con lo que tú amas. Por eso digo, cuando uno medita en sus caminos, te vas a dar cuenta que tanto estás amando a Dios. Le estamos obedeciendo a lo que Él ha dicho. Verso 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella, dice, mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Me encanta esto. Empieza a hacer algo, muévete en lo que yo te estoy diciendo y entonces voy a poner en ella mi voluntad. Entonces entenderás mi voluntad porque aprenderás a caminar conmigo, aprenderás a escucharme a mí. Hay una intimidad dentro del corazón, entonces la voluntad de Dios ya no va a ser para ti ajena ni para mí, va a ser tan clara y entendible. Y todo lo que hagamos de aquí en adelante, cuando determines, todo lo que hagas será bajo la voluntad de Dios. Y ahí sí hay gozo, ahí hay protección de Dios, ahí hay cuidado de Dios, ahí hay seguridad, ahí llegarás a tu destino, seguramente llegarás. En la voluntad de Dios, todo estará bien. Fuera de la voluntad de Dios, no hay garantía de nada, pero en Dios sí. Dice, sube al monte, trae madera y empieza a reedificar. Ahora ve el templo espiritual que Dios ha puesto en nosotros y ha hecho morar en nosotros. Reedifica, examina la senda de tus pies, dice, y que todos tus caminos sean rectos. Examínate a ti mismo, pero no te examines con alguien más, examínate con la vida de Cristo. Y fíjate si estás caminando en el camino del Señor. Si no, es tiempo de corregir lo que se ha desviado. Una enredadera, todos conocen lo que es una enredadera. Cuando está tierna, tú la puedes mover hacia donde tú quieras y le puedes dar la dirección que tú quieras. Pero cuando ya es más grande y ya sus troncos han hecho más grosor y están más secos, no hay manera de poderlos encaminar por donde tú quieras. Ahí se tiene que quebrar algo. Ahí va a doler. Entonces, entre más rápido entendamos que la voluntad de Dios es expresa y es para ahora, no es para mañana, es para hoy, entonces es más fácil caminar con Dios, es más fácil entenderlo, es más fácil hacer la voluntad de Dios. No te va a costar trabajo. Te lo digo de verdad, no te va a costar trabajo. Dios nos ha estado hablando por mucho tiempo y lo que Dios nos ha dado en los últimos 2 años, yo digo de aquí porque aquí me congrego, ha sido tan exquisito. Sí, al principio yo también batallé, no crean, como algunos de ustedes, porque había cosas que uno aprende y los quieres defender, porque esa es tu doctrina, eso es lo que yo aprendí. Pero Dios es experto en quebrar cosas que no están bien, para enderezarlas. Y ahora me gozo en lo que veo, en lo que estoy recibiendo de Dios. Y sea quien se pare aquí, cuando Dios habla, no importa quién esté parado aquí, es Dios el que transmite. Así que no me juzguen ahorita a mí. Miren, a veces nos puede pasar. Yo recuerdo cuando yo recién nací en el Evangelio hace como 21 años, me gustaba una persona como predicaba y decía, y que predique este, y que predique este. Y luego llegaba el otro, híjole, sufría porque quería escucharlo, y llegaba el otro y luego si llevaba a alguien que por primera vez iba, mira, está bueno, como diciendo, ¿no? La idea de uno, te haces preconcibes a alguien, pues haces un prejuicio de alguien, y si ya no es el que tú quieres, ya ni recibes, tus ojos ni están puestos ahí, ni tu corazón está puesto ahí, y ni atención pones. Pero Dios puede usar a cualquiera para hacernos entender. Verso 9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Buscas mucho y hallas poco. ¿Por qué? Porque no buscas lo de Dios. Buscas mucho, pero encuentras muy poco. ¿Pero qué dijo Jesús? Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Dice, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Qué significa encerrar en casa? Atesoras, proteges, seguridad tuya, pero si no es la de Dios, en un instante Dios lo disipa.
El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo de Dios, vas a morar bajo esa sombra. Ahí sí hay protección, ahí sí hay cuidado. Pero fuera de Dios no hay garantía. No hay garantía, ni en tu casa, ni en tu vida personal, ni para tus hijos, ni para nadie. Pero cuando caminas en el Señor, habita al abrigo del Altísimo. Yo prefiero refugiarme en Él. Hoy dice que caerán 10,000 o 1,000 a tu diestra o 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ni tendrás temor de terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No tendrás temor de esas cosas, porque habitas confiado en que Dios está contigo. Por eso dice, verso 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. ¿Por qué? Por eso, porque no meditaron en los caminos, porque Dios les había dado una instrucción y pasan 15 años y Dios les empieza a traer esta palabra de exhortación. ¿Qué pasó con ustedes? En un principio todos obedecieron, se fueron, empezaron a reconstruirlo y ahora me dejaron por 15 años. Ya no le han dado importancia a su casa, a la intimidad con Dios. Ya no le han dado importancia. Ahora hay cosas que han cubrido eso. Y yo he pasado a segundo, tercero, cuarto, quinto término. Por eso, dice Dios, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. La primera vez que yo leí esta palabra, yo lloré. Porque yo sabía que mis caminos no estaban bien. Que de alguna manera me había desviado. No que renegara de Dios y que dejara la fe, no. Pero empecé a darle paso a cosas que no las miraba tan mal. Porque si lo hacía otro hombre que era igual que yo, de fe, bueno, pues si lo hace él, y se supone que, no aquí, allá estoy hablando. Bueno, pues no está tan mal. Cuando tú empiezas a permitir cosas que Dios no te permite, te van a confundir, te van a desviar y te van a hacer caer, tarde o temprano. Por eso Dios nos advierte, hay de aquellos, dice, que a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos. Lo bueno es bueno y lo malo es malo, punto. Y si no sabes lo que es bueno, lee la Escritura. Y si no sabemos lo que es malo, lee la Escritura para que veas lo que Dios dice que no toquemos, que no hagamos, lo que no está permitido. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, dice. Y oyó Zorobabel era el que gobernaba en la ciudad, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote, dice, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué dice? El pueblo temió. ¿Qué es temer? Principio de la sabiduría es el temor de Dios. Principio de la sabiduría. El temor de Dios no es esto que sentimos, experimentamos a veces. El temor de Dios es respetarle, honrarle y caminar en su verdad. Dice, y temió el pueblo. Volvieron, reaccionaron y tuvieron temor. Entonces Ageo, dice, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, la obra que van a empezar, lo que les estoy diciendo que hagan, no lo van a hacer solos, yo estoy con ustedes. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, despertó Dios, dice, el espíritu de ellos, los volvió en sí. Dios los exhortó, tuvieron temor y Dios los hizo despertar de eso. Cuando realmente de tu corazón y del mío buscamos a Dios y lo anhelamos, Dios va a despertar nuestro espíritu para que lo anhelemos más, para que lo busquemos más, para que entremos en cordura
y en la verdad te establezcas. Pero Dios quiere ver la intención de nuestro corazón. Porque ¿cuántas veces Dios no te ha hablado al corazón? ¿Y cuántas veces no ha reaccionado al llamado de Dios? Cada quien sabe. Pero si Dios te está hablando, es por alguna razón. Y la razón para mí más importante es porque te ama y quiere que cumplas el propósito por el cual Él te creó. Pasaron 23 días desde la exhortación y a los 23 días empezó la reconstrucción del templo. Muy rápido, muy rápido. Y se construyó en un par de años y el templo se volvió a levantar. Cuando levantaron el templo, Dios les había dicho algo, que la gloria postrera de esa caja sería más grande que la primera. Pero cuando lo vieron, algunos compararon y dijeron, no, el de Salomón estaba mejor, grandísimo, precioso, lleno de oro por todos lados y de piedras y de todo. Pero Dios no se estaba refiriendo al templo hecho por manos humanas. Él se estaba refiriendo al templo de nosotros y Cristo Jesús aquí. La gloria de Dios es más grande ahora aquí que la que habitó en aquella casa, porque Él habita en ti. Y Dios cumple su promesa y su palabra. Lo que Dios te ha dado lo va a cumplir. Y esa palabra se ha cumplido en ti, si en mí, si le hemos creído a Dios. Créele a Dios, aunque la visión tarde y aunque la promesa tarde, llegará a tu vida. Llegará a tu vida. Y corre hacia el fin para cumplirla. Porque Dios lo ha hablado, tú y yo tenemos que creerle. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y misericordia y por tu palabra, Señor, porque hoy me doy cuenta que es más sencillo el caminar contigo en la verdad y hablar lo que tú mandes hablar solamente. Que no haya estructuras humanas, Señor, para traer Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor.